usar como para interpretar lo que ocurre en el sistema nervioso. Ustedes en la primera clase que tuvieron, estuvieron hablando de diferencias entre compartimiento en composición de electrolitos y plantearon los mecanismos por los cuales una célula del cuerpo, del organismo, puede generar y mantener un potencial de reposo. Lo vieron con el profesor Grigioni en la clase anterior, ¿no es cierto? Vieron que existen mecanismos que permiten mantener la simetría de iones a un lado y entre el interior y el exterior de la célula, y esa simetría de iones está originada por mecanismos como la bomba de sodio-potasio, que es electrogénica. Ustedes saben, saca 3 cationes de ion sodio que saca, ingresan 2 potasios, entonces genera ya una diferencia de potencial eléctrico y la mantiene. A la vez, ustedes saben que hay una simetría de iones generada por aniones no difusibles, como los fosfatos, y hay una permeabilidad de la membrana de todas las células en reposo que es mayor a ciertos iones, como el potasio, y eso genera que el potencial de membrana en reposo tienda a acercarse al potencial de equilibrio. Eso lo vieron con Guillermo, imagino, al potencial de equilibrio de ese ion. En el caso del potasio, trataría de acercarse al potencial de equilibrio de este ion, justamente, que es negativo, por esta mayor permeabilidad que tienen estas células en reposo. Todas las células de nuestro organismo tienen potenciales de membrana en reposo, porque todas tienen un potencial de membrana relativamente estable, negativo con respecto al exterior de la célula. Pero algunas células del organismo tienen la capacidad de modificar ese potencial, que son las que llamamos células excitables. Las que mencionamos siempre como ejemplo, las más características, son obviamente las neuronas y las células musculares. Pero también hay otro tipo de células que utilizan modificaciones en los potenciales transitorias, que si bien no pueden generar potenciales transmitidos, por eso no se consideran células excitables, pueden generar modificaciones transitorias en los potenciales de membrana para regular alguna función. Por ejemplo, lo que ocurre en algunas glándulas, que la secreción está regulada por modificaciones en los potenciales de membrana de las células glandulares mismas. En esos casos no se consideran células excitables porque la característica que tienen que tener para considerarlas así es poder generar potenciales transmitidos. Esa es una característica que solamente tienen las neuronas y las células musculares, de los distintos tipos de células musculares, lisa, estriada, cardíaca. Pero sepan esto, que la propiedad del potencial de membrana no es una propiedad exclusiva de la célula excitable, y tiene que ver con la regulación de muchas funciones del organismo. Ahora vamos a hablar hoy, porque ustedes ya vieron esto de cómo se genera el potencial de membrana en reposo, vamos a hablar específicamente de células excitables, vamos a hablar específicamente ahora de células neuronales. Recuerdan que hay una simetría entonces de iones entre el interior y el exterior de la célula. Me voy a centrar en este último organismo, esta última célula que se menciona abajo, que son las células de mamífero. Arriba se compara con el axón del calamar y el músculo de un sapo. Pero vamos a ver, acá en las células de mamífero tienen un potencial de reposo, podríamos decir, de menos 90 milivoltios del interior con respecto al exterior celular. Igual esto va a variar de célula a célula, no se preocupen por el valor absoluto. Aunque sepan que está entre menos 70 y menos 90 milivoltios, está bien, porque no es igual en cada célula. Y hay una simetría de iones de alrededor de 10 veces mayor concentración de potasio en el interior de la célula con respecto al exterior, o sea, hay una relación 10:1. Y a la inversa, hay una relación también de casi la misma proporción, un poco mayor incluso, entre la concentración externa de sodio y la concentración intracelular de sodio. O sea, hay más de 10 veces más sodio en el exterior de la célula que en el interior. Hay 10 veces alrededor de potasio más en el interior que en el exterior, al inverso. Esto es parte de lo que explica este potencial de membrana en reposo, del cual hablamos. Ahí estaban los potenciales de equilibrio de cada ion, que ya lo vieron con Guillermo. No me voy a detener mucho con esto. Y ustedes vieron cómo se generaba un potencial de membrana entonces en una célula previo a que reciba cualquier estímulo, que denominamos potencial de membrana en reposo. Ese potencial, ante un estímulo que genere apertura de canales de cationes, va a generar un movimiento de esos cationes dependiendo del gradiente electroquímico. O sea, dependiendo de
el gradiente de concentración, ¿dónde está más concentrado? Por ejemplo, si se abren canales de sodio, el sodio dijimos que está más concentrado, 10 veces más concentrado en el exterior que en el interior. Y a la vez, el interior de la célula es negativo, y el sodio es un catión. Entonces tiende a ser atraído por cargas negativas. Ante la apertura de canales de sodio, va a haber un ingreso masivo de sodio que va a tender a equilibrar ese gradiente electroquímico. ¿Hasta qué? Si una célula es solo permeable al sodio, ¿hasta qué punto va a entrar sodio? Hasta el punto del equilibrio de sodio. Si fuese solo permeable al sodio, se abrieran todos los canales de sodio de una célula y no tuviese canales abiertos para ninguna otra especie iónica. Bien, va a ingresar sodio hasta que alcance el potencial de equilibrio. Cuando se alcanza el potencial de equilibrio, va a seguir ingresando sodio, pero piensen en el potencial de equilibrio como una equiparación de fuerza. Cuando se alcanza el potencial de equilibrio, ¿en qué voltaje está el potencial de equilibrio de sodio? 60. Sí, pueden oscilar entre distintos tipos de células. ¿Ustedes están escuchando o se cayó? No, No, se creo que se muteó. fue el audio. No, yo no escuché todavía. Creo que se muteó. Dale. Hola, hola. Hola, no se escucha nada. Sí prendió el micrófono. Alde prendió. Escribimos allá en el grupo para que él vea. Aún no se escucha. Momento dado a una célula se hiperpolariza, o sea, se hace el potencial el interior de la célula se hace más negativo con respecto al exterior. ¿Todo bien? Así que eso es lo que ocurre si se abre un canal de aniones, como el cloro. Ambas posibilidades pueden darse en una célula que pueda modificar su potencial de membrana. No necesariamente tiene que ser excitable. Puede haber despolarizaciones transitorias o hiperpolarizaciones transitorias dependiendo de la apertura y cierre de canales de aniones o cationes. Si son transitorias, significa que no son propagadas. Eso le llamamos potenciales locales. Y en fisiología usted tiene que tener en cuenta que eso le ponemos muchos sinónimos dependiendo de lo que estamos hablando.
que llamamos potenciales locales, potenciales graduados, potenciales electrotónicos. Graduado porque a mayor estímulo, fíjense que vamos a ver los hiperpolarizantes. Partimos del potencial de membrana en reposo, se aplica un estímulo, que puede ser apertura de cierta magnitud por un estímulo de canales de cloro, y cuanto mayor es el estímulo, piensen que la curva más inferior es la que corresponde a un estímulo de más intensidad. O sea, a más intensidad el estímulo, mayor es la hiperpolarización. Eso porque se traduce en un mayor reclutamiento de canales de cloro que se abren, entonces mayor es la corriente de cloro hacia adentro de la célula y más se hiperpolariza. ¿Se entiende? Por eso es graduado, porque hay una relación de proporción entre intensidad del estímulo y cambio de potencial eléctrico. Mayor intensidad de estímulo, mayor cambio de potencial eléctrico. Por eso es un potencial graduado. Las despolarizaciones locales, como potenciales locales, también son graduadas. O sea, pensémoslo de esta manera, a mayor intensidad del estímulo, por ejemplo, mayor reclutamiento de canales de sodio que se abren, de cationes, mayor ingreso de cationes, entonces hay una relación directa entre proporción de intensidad del estímulo y cambio de potencial eléctrico. Por eso también se consideran tanto los potenciales locales despolarizantes como hiperpolarizantes, se consideran potenciales graduados. ¿Se entiende? Esto también les da el sinónimo de potenciales electrotónicos. Y dependiendo del lugar donde ocurren, a nivel fisiológico en el organismo, le ponemos otros nombres. Por ejemplo, si ocurre en un receptor sensorial de la piel, le llamamos, o otro receptor, otro órgano sensorial, puede ser la retina, puede ser la célula ciliar de la vida interna. Si ocurre en una célula especializada en recibir y transducir un estímulo físico, y ocurre un potencial así graduado por un ingreso o salida de iones, porque recuerden que, por ejemplo, la retina son potenciales hiperpolarizantes lo que se generan, no son despolarizantes, no siempre son despolarizantes. Siempre que ocurren en un receptor sensorial especializado le llamamos potenciales del receptor o potenciales generadores. Pero estamos hablando siempre de lo mismo, estamos hablando de estos potenciales locales graduados. En la retina, también, al igual que todos los órganos sensoriales que están encargados de traducir un estímulo físico a un estímulo eléctrico, ocurre un cambio de potencial de la membrana, pero en las células especializadas, los polioglobastos, lo que ocurre es una hiperpolarización. No son potenciales de acción, son potenciales locales. Estos potenciales locales ocurren en cualquier célula que pueda modificar su potencial de membrana, no solamente las excitables. O sea, potenciales locales pueden ocurrir en una célula glandular, por ejemplo. Una célula que esté encargada de secretar una hormona que necesite de la despolarización de la membrana para que se fusionen las vesículas con la membrana y se produzca la liberación de la hormona. O sea, estamos hablando hasta ahora de potenciales locales. Para que se genere un potencial de acción es necesario que la célula sea excitable. O sea, que tenga una serie de canales específicos que se puedan reclutar en un nivel específico que se llama umbral, y una vez que se alcance el umbral, generar un potencial de acción que tiene otras características totalmente distintas a los locales. Los potenciales locales dijimos que eran graduados, eran temporales, y temporales no solamente me refiero a tiempo, acá lo tenemos graficado en función del tiempo, y fíjense que una vez que se genera el estímulo, se genera el cambio de potencial eléctrico, y en el transcurso del tiempo, que está medido en milisegundos, van decayendo. ¿Se entiende? O sea, no se propagan en el tiempo, sino que decaen en el tiempo. Eso es que son temporales, pero también decaen en el espacio. O sea, si se generan, por ejemplo, en una parte específica de la célula, una célula receptora, por ejemplo, estamos dando el ejemplo de las células receptoras sensoriales, a medida que transcurre, a medida que nos alejamos del sitio donde se generó ese cambio de potencial de la membrana, a medida que nos alejamos, también va a decaer ese potencial. Si lo medimos, por ejemplo, unos micrómetros más alejados de donde se generó, vamos a detectar un potencial distinto del que medimos originalmente, porque decaen en el tiempo y en el espacio, los potenciales locales. Esto no ocurre con los potenciales de acción, es una diferencia. Un potencial de acción uno lo puede medir en una parte de una acción, en otra parte de una acción y con otra parte más alejada, y siempre tendría que medir más o menos, no es 100% exacto, pero va a medir la misma amplitud de cambio de potencial aproximadamente. Porque los potenciales de acción no son graduados, ustedes saben que son de todo o nada, ahora vamos a hablar más en detalle de los potenciales de acción.
y no decaen en tiempo ni en espacio, o sea, se propagan en tiempo y en espacio en forma anterógrada hasta la terminal axónica, en el caso de las neuronas, claramente. Entonces, potenciales graduados, se llaman graduados o electrotónicos, se generan en cualquier tipo de célula que pueda modificar su potencial de membrana. Obviamente, esto de graduado es porque hay una relación entre intensidad del estímulo y cambio de potencial en milivoltios que se pueda medir. Incluso se podría hacer una gráfica que grafique intensidad del estímulo en el eje X y cambio en milivoltios del voltaje de membrana en el eje Y como variable dependiente, y va a ir una regla de proporcionalidad directa. ¿Se entiende? Por eso se llaman graduados. Graduados electrotónicos, potenciales del receptor si ocurren en una célula receptora, potenciales postsinápticos si ocurren en una sinapsis, podemos hablar de sinapsis, por eso no me voy a detener ahora. Pero cambian el nombre y siempre hablamos de lo mismo, siempre hablamos de los potenciales graduados. El potencial de acción, solamente dijimos, ocurre en las células que tienen la capacidad de tener un umbral de activación, o sea, tener ciertos canales que pueden ser reclutados y generar una despolarización que genere un mecanismo que reclute completamente los canales disponibles en la membrana del axón y se abran todos juntos. Eso ocurre con los canales de sodio dependientes de voltaje que están presentes en los axones neuronales. No están presentes en otras partes de la neurona este tipo de canales. No están presentes en las dendritas ni en los somas. Están presentes en los axones. Por eso nosotros a veces cuando preguntamos en qué lugar de la neurona se generan potenciales de acción, solo en axones, terminales axónicas, nódulos de Rambier si fuese una neurona mielinizada, pero no en dendritas, por ejemplo, que hay otro tipo de canales de sodio que son regulados, por ejemplo, por ligandos, por los neurotransmisores. Después vamos a ver cuando vemos sinapsis. Pero algo vieron ustedes con Guillermo. Entonces, para que una célula sea excitable tiene que tener disponibilidad de canales de sodio regulados por voltaje que tengan lo que se llama un umbral de activación. ¿Qué es esto del umbral de activación? Es un cambio específico en el voltaje de la membrana, o sea, en el potencial que hay en el interior versus el exterior, un voltaje específico al cual se alcanza una energía suficiente de activación como para que se recluten todos los canales de sodio dependientes de voltaje del axón. O sea, que comenzamos abriendo unos pocos canales de sodio dependientes de voltaje, y esa apertura de unos pocos que se reclutan al principio genera una corriente de sodio hacia adentro de la célula que despolariza aún más la membrana, y esa despolarización hace que el voltaje se haga más positivo y que se recluten otros canales de sodio y se convierte en un circuito de retroalimentación positiva, que va abriendo todos los canales de sodio disponibles hasta que se abren todos los que están disponibles. Y como se abren todos los que están disponibles, se dice que el potencial es de todo o nada, porque ya no hay una relación de proporcionalidad directa entre intensidad de estímulo y cambio de potencial. Siempre el cambio de potencial es máximo, es el máximo que puede darse en esa neurona en particular, el cambio de amplitud de voltaje. ¿Se entiende? Entonces, en esta neurona, por ejemplo, que está graficado acá, se alcanza un umbral de activación alrededor de, partimos de un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Está graficado en función del tiempo. Siempre en las gráficas, aclaro, ustedes acostúmbrense porque lo van a ver a lo largo de todos los años de la carrera y sobre todo en fisiología, siempre presten atención a lo que está graficado, siempre que hay en cada eje, qué unidades hay en cada eje. Acá tenemos graficado cambios de voltaje en función de tiempo en milisegundos. Y tenemos graficado también otras dos variables dependientes que están graficadas a la derecha, que es la permeabilidad a iones. Permeabilidad a iones significa conductancia, o sea, permeabilidad significa la posibilidad de que los iones se muevan libremente a través de la membrana, significa canales abiertos, concretamente. Entonces acá pueden ver que el incremento de la permeabilidad al sodio que ocurre inicialmente en la fase 1 del potencial de acción permite alcanzar un voltaje umbral en las células excitables, en las neuronas, de alrededor de menos 55 milivoltios, que cuando se alcanza, yo digo, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué no hay vuelta atrás? Porque se alcanza ya la energía suficiente para activar este mecanismo de retroalimentación positiva que genera que más despolarización, abre más canales de sodio, ingresa sodio, se despolariza más la membrana, se abren más canales de sodio, y esto hasta que se abre la totalidad de canales disponibles en el axón. Por eso la despolarización es máxima. Es la máxima que se puede alcanzar en ese tipo de neurona.
En este caso, por ejemplo, se alcanza un cambio de potencial que llega hasta más 30 milivoltios. O sea, el interior se hace positivo con respecto al exterior. ¿Entiendes? Se invierte el signo del potencial, porque el interior ahora de la célula es positivo. Siempre que se genere un potencial subumbral despolarizante, en esta neurona siempre se va a alcanzar ese voltaje. No es que si yo alcanzo, le aplico un estímulo más intenso, voy a conseguir un potencial de mayor amplitud. Esa es la amplitud máxima que se puede alcanzar en este tipo de neurona. ¿Entiendes? Por eso el potencial de acción no es graduado, es de todo o nada, a diferencia de los locales. Otra diferencia con los locales es que el potencial de acción siempre es despolarizante. El potencial graduado dijimos que podía ser despolarizante o hiperpolarizante. Otra diferencia es que el potencial graduado dijimos que decaía en tiempo. Este no, este por más que yo lo mida en milisegundos después de que se generó este potencial de acción en otra parte de la acción, siempre va a tener la misma amplitud aproximada, no es exacto, pero aproximada. Y tampoco decae en el espacio, se puede propagar a lo largo de toda una acción, nosotros tenemos acciones que miden metros en el cuerpo, y ese potencial se puede propagar a lo largo de toda esa acción, obviamente usando mecanismos que ahora vamos a ver, para que no pierda intensidad de cambio de corriente. Vamos a ver las fases del potencial, entonces. Dijimos que en la fase 1 correspondía a la apertura de canales de sodio. Una vez que se alcanza el umbral, se genera la fase que corresponde a la espiga del potencial de acción, la despolarización máxima, que alcanza un máximo que está alrededor en este tipo de neurona que está graficado de más 30 milivoltios. ¿Por qué no alcanza el potencial que dijimos de equilibrio del sodio, que dijimos que era más de 60 milivoltios? Dijimos que el potencial de equilibrio del sodio está entre más 45, más 60, o más arriba incluso. ¿Por qué no se alcanza el potencial de equilibrio del sodio? Porque se cierran los canales. Bien. Hay dos cuestiones que operan. Una es que, así como dijimos que hay un mecanismo de retroalimentación positiva, que a mayor apertura de canales, más despolarización, más apertura de canales con el sodio, con el potasio no opera igual. Con el potasio, a mayor despolarización y mayor apertura de canales, se generan más corrientes de potasio que tratan de hiperpolarizar la membrana. Entonces, el potasio funciona como un circuito de retroalimentación negativa, no positiva. Entonces, a medida que se va despolarizando la membrana y se van abriendo canales de potasio, el potasio empieza a ingresar, pero tratando de repolarizar la membrana. ¿Se entiende? Porque el potencial de equilibrio del potasio, ¿se acuerdan que es negativo? Entonces, cuanto mayor sea la conductancia al potasio, más va a forzar la membrana a repolarizarse, podríamos decir. Y hay otra cosa que es importante por el cual se frena este periodo de ascenso de la despolarización. Es que el canal de sodio, esto es lo que decíamos hoy, esto es el circuito de retroalimentación positiva que se genera por la apertura de los canales de sodio dependiente de voltaje. A mayor apertura, mayor conductancia, mayor flujo de sodio hacia el interior de la célula, mayor despolarización, y a la vez eso genera mayor apertura, y esto funciona como un circuito de retroalimentación positiva. Y acá ustedes ven qué es lo que frena ese circuito. Está graficado acá. Que es, acá figura como desactivación. No es una linda traducción, esto es del GAN traducido. Me gusta más la traducción inactivación. Porque los canales de sodio, ustedes saben, tienen tres formas. Los canales de sodio tienen una forma abierta, esta está en la forma cerrada, una forma abierta y una forma inactiva. A diferencia de otros canales dependientes de voltaje, tiene tres estados. Entonces, cuando se abre al reclutarse los canales de sodio y generarse la despolarización que genera la espiga, digamos, del potencial de acción, luego de unos milisegundos, de una fracción de tiempo muy pequeña, la mayoría, todos, prácticamente la totalidad de los canales de sodio que se reclutan y se abren, entran en esta fase inactiva. En esa fase inactiva generan que no se haya modificaciones en la conductancia y que aunque ocurriera un nuevo estímulo no lo puede abrir, hasta que no vuelve a la fase cerrada, al estado cerrado, por la repolarización completa de la membrana, que ocurre, ahora vamos a ver, por la fase que aumenta la conductancia al potasio, hasta que no se restablece el potencial de membrana en reposo, el canal de sodio queda inactivado. Eso explica en parte
por qué no se alcanza el potencial de equilibrio de sodio, junto con el aumento de la conductancia al potasio, que ocurre simultáneamente. Entonces, tenemos que en esta fase donde la amplitud del potencial que se alcanza es la máxima, ocurre el cierre de los canales de sodio, pero por inactivación de los mismos, y la apertura de los de potasio. Entonces aumenta la conductancia del potasio. Y ahí ocurre la repolarización de la membrana del axón. ¿No es cierto? Fíjense que la conductancia del potasio permanece durante mucho más tiempo y genera esta fase, que acá está graficada de una manera que se nota poco, pero es lo que se llama la hiperpolarización postpotencial. Esa hiperpolarización que se genera después del potencial por el cierre lento de los canales de potasio, que mantienen la conductancia del potasio durante más tiempo. ¿Y qué es lo que restablece finalmente los equilibrios de iones y el potencial de membrana en el reposo? Y esto siempre lo responden bien. Bien, siempre lo responden bien ahí. Es la bomba. La bomba es lo que restablece la simetría de iones que hay en reposo. Entonces, al restablecer la simetría de iones, restablece el potencial en el reposo. Fíjense que dentro de estas fases tenemos los dos potenciales refractarios que siempre nosotros mencionamos en fisiología. El potencial refractario absoluto, en el cual, si yo le aplico en este momento del tiempo otro estímulo a esta neurona, por más que sea de la intensidad que sea muy intenso el estímulo que yo le aplique, no voy a poder generar otro potencial. Y eso es porque los canales de sodio están en esta fase que yo mencioné, en esta fase inactivada. Entonces, por más que yo le aplique un estímulo de la intensidad que sea, no voy a poder generar otro potencial de acción. Y tenemos otro periodo, que es el refractario relativo, que significa que si yo aplico un estímulo, el mismo que usé para generar el potencial de acción acá, quizás no llegue a lograr. Si uso el estímulo de la misma intensidad que generé al inicio, y yo lo aplico en este momento del periodo del potencial, que es el periodo refractario relativo. Eso es porque tengo la membrana todavía un poco hiperpolarizada por el aumento de la conductancia al potasio. Entonces, al estar más hiperpolarizada, yo necesito un estímulo más intenso para alcanzar el umbral de despolarización. ¿Se entiende? Por eso es relativo. Relativo significa que no es que no puedo generar otro potencial en este periodo, sino que tengo que usar un estímulo más intenso que yo usaría que no fuera de ese periodo. ¿Entienden? Sí. No sé si puedo hacer un estímulo y periodo relativo. Y cuando está realizando la hiperpolarización o y volviendo a fase de reposo. No entendí la pregunta. Sí, yo solamente puedo hacer el primero. ¿En la fase final? Sí, la fase de hiperpolarización o... En realidad, claro, o sea, fíjense que una vez que se alcanza un potencial que es más negativo, fíjense que el potencial de reposo era este, menos 70, de la línea punteada. Cuando yo alcanzo un potencial más negativo, el de menos 70, acá ya no lo tengo graficado arriba, pero ahí tendría que estar graficado que se me vuelven a activar los canales de sodio. Los canales de sodio, ahí los veo como la fase cerrada. Lo que ocurre en esa fase, en esta fase final del periodo refractario absoluto, en que ya empieza a comenzar el periodo de hiperpolarización, es que los canales de sodio empiezan a pasar a la fase de nuevo, a la fase cerrada activable. ¿Se entiende? Salen de la fase inactiva y pasan a la fase cerrada, que pueden ser vueltos a activar. Entonces, eso, cuando los canales de sodio en su mayoría vuelven a esa fase cerrada, que puede ser de nuevo activada, es cuando yo entro al periodo refractario relativo. En este periodo, yo si aplico un estímulo más intenso, que usaría en condiciones basales, puedo generar un nuevo potencial. ¿Se entiende? Ahora, ese potencial de acción se puede transmitir a lo largo de toda la axón hasta la terminal axónica. Sin decrementos, decimos siempre. Es la palabra que usamos. Decimos se transmite sin decremento, significa sin disminución de la amplitud del potencial. Siempre con amplitud máxima. Eso es una aproximación teórica en realidad. Y eso ocurre gracias a ciertos fenómenos que permiten que sea sin decremento. Si no tuvieran estos fenómenos presentes, habría decremento en la amplitud del potencial. Ahora vamos a ver por qué. Esto sería la acción de una neurona, ustedes saben.
que está recubierto por mielina, que está formada, por ejemplo, por la célula de Schwann o los oligodendrocitos, dependiendo si hablamos de sistema central o periférico, por aposiciones de la membrana que recubren al axón, lo envuelven, digamos. ¿Y ese recubrimiento de mielina para qué sirve? Bien. Sirve como aislante eléctrico. Entonces, me aísla el interior de la célula del exterior. Es mejor aislante que la membrana plasmática. Los nervios que tienen axones mielinizados tienen mucho mayor capacidad de conducir impulsos realmente sin decremento. Si tuviéramos un axón largo, sin recubrimiento mielínico, o con la mielina alterada, probablemente haya decremento en la amplitud de los potenciales por pérdida de corriente. Y ahora vemos por qué. Porque nuestros axones se comportan... Esto es otra de las comparaciones que yo ya advertí que iba a hacer. Esto es otra de las comparaciones. Nuestros axones se comportan como cables. Esto podemos pensar que es el axón de una neurona que conduce corriente por el interior de la célula porque se forma un dipolo. Un dipolo es una diferencia entre el interior y el exterior de la célula que se va moviendo a lo largo del axón, ese dipolo. Es como si fuese una fuerza, un campo eléctrico espiral que se va moviendo a lo largo del axón. Y esa corriente se mueve por el axoplasma, por el interior del líquido intracelular, del lado interno de la membrana, y por el lado externo, por el líquido extracelular también se mueven esas corrientes. La membrana plasmática, para que eso funcionara, ustedes saben que la membrana plasmática tiene la capacidad de separar carga, funciona como un capacitor. Pero la realidad es que la membrana plasmática del axón no es muy buena aislante. Y si nosotros pensamos que tenemos axones que tienen un grosor de micrómetros, de 1 a 5 micrómetros, y una longitud de metros en el cuerpo, pensemos la resistencia que hay al flujo de corriente por el líquido exoplásmico y por los líquidos extracelulares. Podemos pensar el grosor del axón como le podemos llamar resistencia de membrana a eso, al grosor del axón, que sería la resistencia transversal que se opone al movimiento de la corriente a lo largo del axón, y a la longitud del axón como la resistencia longitudinal al flujo de corriente. Cuanto más fino sea un axón, más resistencia va a oponer al flujo de corriente por aumentar la resistencia a la RM. Cuanto más largo sea un axón, mayor va a ser la resistencia al flujo de corriente por el axón por aumentar la resistencia longitudinal. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que pasa con un cable común que usamos. Un cable que sea muy largo y con poco grosor va a tener poca capacidad de conducir corriente, por lo que hacerle mayor resistencia a esa conducción. ¿Se entiende? Recuerden que la resistencia es la inversa de la conductancia. O sea que a mayor resistencia, menos conducción de corriente tengo, más pérdida tengo. En un cable lo podemos pensar también como el aislante que tiene cualquier cable, que tiene un conductor, un material conductor en el interior y una capa de aislante que lo recubre. Un cable como el que usamos los domicilios no tiene mucha pérdida de corriente, porque ejercen poca resistencia para lo que están diseñados, y no se magnifica esa pérdida de corriente. Si yo mido en 2 puntos la corriente del cable, con un voltímetro, por ejemplo, me va a dar lo mismo. No voy a tener gran pérdida. Pero piensen que a lo largo de la historia se han diseñado cables, por ejemplo, que tenían que atravesar el Atlántico. Cuando se diseñaban los telégrafos, por ejemplo, que se hacían cables eléctricos que tenían que atravesar el Atlántico. Y se descubrió que lo que se transmitía en un lado, a pesar de que usaban cables gruesos, mejor que se conseguía, se los aislaba, se medía lo que se transmitía en un lado y lo que se medía llegaba al otro y se perdía prácticamente la intensidad completa de la corriente, que se perdía a lo largo del cruce de esos kilómetros que tenía que transcurrir el transatlántico. Entonces lo que se hicieron son lo que se llaman estaciones en los que se regenera la señal. A cada tantos tramos había que poner una estación que regenerara la señal para que pudiera realmente atravesar el Atlántico cuando se usaban ese tipo de cables. Sería equivalente al nódulo de velocidad. Perfecto. Perfecto. Esa es la idea de hacer comparaciones, entender qué pasa en nuestra fisiología. O sea, nosotros si nuestros axones funcionaran todos de esa manera, tendríamos que tener en cuenta que habría cierta pérdida de corriente porque el aislamiento que tiene la membrana plasmática del axón no es muy buena. Los axones mielinizados
Sí. ¿Cómo porque mayor la resistencia menor la competencia? ¿Qué quiere decir exactamente? Porque es la ley de Ohm. O sea, la ley de Ohm explica que la diferencia de corriente entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional. O sea, la corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Es una propiedad, digamos, de los circuitos eléctricos. No necesariamente a nivel biológico, es una propiedad física de los circuitos eléctricos. ¿Qué significa? Que si vos tenés, por ejemplo, una lámpara que ejerce una resistencia específica en un circuito, la intensidad de corriente que va a generar que esa lámpara se prenda y funcione va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial que haya en el circuito que vos tengas, que lo esté alimentando, e inversamente proporcional a la resistencia que ejerce ese elemento, digamos, en el circuito. ¿Se entiende? Cuanto más resistencia uno tiene en un circuito, menor corriente uno tiene, finalmente. ¿Se entiende? Así funcionan también los sistemas biológicos. O sea, si yo me aumento la resistencia al flujo de corriente, la amplitud de medida en milivoltios de potencial en dos puntos distintos de un axón va a cambiar, porque va a haber pérdida de corriente en el medio. ¿Se entiende? Entonces, si los axones no estuviesen mielinizados en absoluto, podrían conducir estímulos, pero no con la fidelidad que lo conducen si están mielinizados. La mielina tiene una propiedad aislante que es 6 millones de veces superior que la membrana plasmática del axón. 6 millones de veces superior. O sea, está alrededor, la resistencia a la pérdida eléctrica, o sea, la resistencia que aporta, el aislamiento que aporta una membrana plasmática alrededor de 100 ohmios por centímetro, y un axón es una vaina de mielina alrededor de 600.000 megaohmios por centímetro. O sea, es más de 6 millones de veces mayor la resistencia a los axones mielinizados. Y eso permite que no haya pérdida de corriente en el medio, pero a la vez eso es relativo en un axón que mide metros y que tiene un grosor de micrómetros. En esas circunstancias es necesario que haya estaciones que regeneren la señal, como dijo la compañera. Esas estaciones que regeneran la señal son los nódulos de Rambier. Por eso existen. Si no, tendríamos axones mielinizados de punta a punta. No tendríamos nódulo de Rambier en el medio. Como un cable solo tenemos un cable que está aislado de punta a punta. No tenemos nada que regenere la señal en el medio. Si no hubiera pérdida, no sería necesario. Pero como hay cierta pérdida, no es perfecto el sistema, es necesario que tengamos nódulo de Rambier, o sea que la vaina de mielina esté interrumpida a intervalos periódicos, y que en esos nódulos de Rambier se regenere, digamos, el potencial. ¿Y por qué se regeneran los nódulos de Rambier? ¿Por qué se regenera el potencial en los nódulos de Rambier? Claro. Él lo dijo, yo lo repito por si no lo escucharon, porque hay una gran densidad de canales de sodio dependiente de voltaje. Entonces, la conducción va a ir por flujo, digamos, como un conductor de volumen, por el axoplasma, por el interior y el exterior de la célula se van a mover las corrientes, pero cuando lleguen al siguiente nódulo de Rambier, esas corrientes que llegan van a despolarizar ese nódulo de Rambier, van a reclutar los canales que hay en ese nódulo de Rambier, que van a llegar de nuevo a un umbral, y una vez que se alcance el umbral se va a regenerar el potencial de acción en cada nódulo de Rambier, ¿se entienden? O sea, se va a alcanzar un nuevo umbral de polarización, se va a generar un potencial de espiga, y eso va a permitir que en un nervio que tiene metros en el organismo, llegue el estímulo en forma fidedigna con una amplitud similar de punta a punta, ¿se entiende? Claro, el potencial de acción se dice que se regenera en cada nódulo de Rambier, o sea, se puede formar un nuevo potencial en forma saltatoria en cada nódulo de Rambier. Las corrientes se mueven por dentro y por fuera, ¿se entiende? Por dentro y por fuera de la membrana y del axón mielinizado, porque el interior de la célula es agua, el axoplasma está compuesto fundamentalmente por agua, y el exterior de la célula también. Entonces las corrientes se pueden mover por dentro y por fuera de la porción mielinizada y llegar a despolarizar el siguiente nódulo de Rambier donde se regenera el potencial. Y eso es lo que hace que no sea necesario despolarizar como si el axón no estuviese mielinizado. No solamente tendríamos el problema de la pérdida de corriente, sino tenemos otro problema, que es que tenemos que estar despolarizando segmento por segmento de un axón que puede tener metros. Entonces la conducción es más lenta.
En los axones mielinizados, como lo único que tenemos que despolarizar son los nódulos de Rambier, generar nuevos umbrales, generar un potencial, la conducción se dice que es saltatoria y es mucho más rápida. ¿Se entiende? Los nódulos no están cubiertos por vaina, son justamente las porciones del axón que no están recubiertas por la vaina de mielina. Y es donde están principalmente concentrados, donde hay mayor densidad, como dijo el compañero, de canales de sodio, dependiente de voltaje. Entonces, esto es lo que decíamos recién. O sea, en una conducción que no sea saltatoria hay que estar despolarizando segmento por segmento. En la conducción de un nódulo, de un axón mielinizado, solamente necesitamos despolarizar los nódulos de Rambier subsecuentes, digamos, y es mucho más rápida la conducción. La resistencia a la pérdida de corriente es alta, porque el nódulo de la mielina es buen aislante, pero en esos axones va a haber menor resistencia al flujo anterógrado de corriente. ¿Se entiende? Por esto de que va a estar saltando de nódulo en nódulo. Entonces la conducción final va a ser más rápida. Un nervio, esto es un corte de un nervio periférico. Un nervio periférico, cualquiera de los nervios que tenemos en el cuerpo, que ustedes estudian en anatomía, está formado por montones de axones. Algunos axones están mielinizados y otros no están mielinizados. Algunos son finos y otros son gruesos. Nosotros en fisiología, a todos los axones que componen un nervio periférico los clasificamos de acuerdo a eso. Los clasificamos de acuerdo a el diámetro de la fibra, la velocidad de conducción y si están mielinizados o no mielinizados. Los axones más gruesos les ponemos las denominaciones A, los tipos de fibra A, que pueden ser A alfa, beta, gamma, delta, fíjense que corresponden a distintas funciones, transmiten distintas señales. Son los que son más gruesos, los tipo A, los más gruesos, los que mayor velocidad de conducción tienen y están mielinizados. Justamente por eso tienen mayor velocidad de conducción, porque son gruesos, dijimos que ser gruesos implicaba menor resistencia al flujo de corriente, grueso significa anchos, mayor diámetro, digamos, del axón. Están mielinizados, que favorece también la velocidad de conducción, por eso son los que más rápidamente conducen la información. Los más finos son los que denominamos C, fibra C, que corresponden, por ejemplo, a las que transmiten dolor y temperatura, o algunas del sistema nervioso autónomo, que son fibras finas y no mielinizadas. O sea que son las que tienen, fíjense, menor velocidad de conducción. ¿Se entiende esto? Pero operan todas en simultáneo. Nosotros tenemos, en cuanto funcionan las modalidades sensoriales, ustedes las van a estudiar cuando vean el siguiente seminario con Juan Jairala. Cuando operan nuestras modalidades sensoriales, por ejemplo el tacto, la presión, el dolor, operan todas estas funciones en forma simultánea. O sea, un nervio periférico está transmitiendo a distintas velocidades de conducción el estímulo de acuerdo al tipo de fibra que esté implicada. Si es gruesa, fina, mielinizada o no mielinizada. ¿Se entiende? Esto tiene otras implicancias que no exceden la parte de fisiología, que las van a ver en farmacología, que es que las fibras finas y amielínicas, las fibras C, que están implicadas justamente en el dolor, son las que menor velocidad de conducción tienen y a la vez son las más sensibles a anestésicos locales, como la lidocaína, que ustedes deben conocer porque son las que usan es el anestésico local que usan los odontólogos, por ejemplo. La lidocaína principalmente bloquea mucho más rápido la fibra C. Por eso a veces ustedes, cuando el odontólogo usa lidocaína, ustedes pierden la sensibilidad rápido al dolor, pero siguen sintiendo tacto. ¿Se entiende? Porque no están bloqueando las fibras gruesas mielínicas, están bloqueando las finas y amielínicas. Bien, llegamos al potencial, llega a la terminal axónica. Por estos mecanismos que estamos viendo, llega con alta fidelidad, o sea, no pierde intensidad, llega con una frecuencia que corresponde a la frecuencia de estímulo que se generaron donde se produjo el estímulo. Por ejemplo, si fue la piel, si se generó una frecuencia de potenciales determinadas, llegan a la terminal sináptica con esa frecuencia de potenciales, sin pérdida, en su mayoría. Y en la terminal sináptica hay que pasarle el impulso a la siguiente neurona de una vía, a la neurona postsináptica. Ustedes recuerdan que sinapsis tenemos de distintos tipos. Tenemos sinapsis axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas, dependiendo de la morfología
microestructural, histológica, la clasificación. Pero siempre la terminal presináptica es una especialización del axón. Es lo que decíamos hoy. El potencial solamente se transmite en forma anterógrada a lo largo del axón hacia la terminal axónica. Y esa especialización del axón es la que puede formar la estructura presináptica. ¿Se entiende? No puede ser cualquier cosa. Siempre hay una especialización del axón, la estructura presináptica. Eso no se confunda. Lo que sí puede modificarse es la estructura posináptica. Puede ser una dendrita, una especialización del soma, u otro axón mismo. ¿Se entienden? Y en esa terminal presináptica vamos a tener un tipo de canales que son distintos a los que tenemos en el resto del axón, que son los canales de calcio dependientes de voltaje. Esos canales solamente están en las terminaciones especializadas del axón que funcionan como terminales presinápticas, justamente. Ustedes saben que la llegada de la despolarización, de ese frente de onda despolarizante que se generó y se transcurrió a lo largo de todo el axón, la llegada a la terminal presináptica, esa despolarización, recluta y abre canales de calcio sensibles a voltaje. Y ese ingreso de calcio a la terminal presináptica es la que activa todo el proceso que va a terminar en la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Ustedes saben que la sinapsis consta de una terminal presináptica especializada, una hendidura sináptica y una membrana posináptica, que puede ser todo lo que dijimos recién, una dendrita, un soma, un axón. Pero siempre es un sitio especializado, no puede darse en cualquier lugar en que esté cerca a una parte de una neurona a otra, sino son sitios especializados que se desarrollan muy específicamente para funcionar de esta manera. Y esto es uno de los tantos mecanismos de transmisión de señales. Ustedes a lo largo del crecimiento y desarrollo aprendieron que hay un montón de tipos de mecanismos de transmitir señales a la fisiología, como liberar mediadores al espacio que rodea una célula y que actúe en forma parácrina en las células que la rodean, o que actúe en forma autócrina en la misma célula que la liberó, en un mediador específico, o que se vuelque a la sangre y actúe en una célula a distancia, y eso le llamamos mecanismo endocrino, cuando está transmitido por sangre. Y este es un tipo distinto de transmisión de señal. Bueno, en el sistema inmune vieron otros tipos de transmisión de señales. Este es otro tipo de transmisión de señales muy específico que corresponde a estos sitios especializados que son las sinapsis. Están formadas microestructuralmente así, en su mayoría. Entonces, el ingreso de calcio activa todo el mecanismo que va a terminar en la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. ¿Cómo funciona eso? Primero, depende del tipo de neurotransmisor involucrado. Ustedes saben que existen un montón de tipos químicos de neurotransmisores que pueden funcionar para transmitir señales de una neurona adyacente. Y cada tipo de neurotransmisor tiene un proceso de síntesis diferente y de almacenamiento diferente. Entonces, dependiendo del neurotransmisor, va a modificarse los detalles del proceso en que se libere ese neurotransmisor. En la mayoría de los casos, el neurotransmisor está sintetizado, sobre todo cuando es un derivado de un péptido o una amina biógena. Los péptidos, por ejemplo, son sintetizados de polipéptidos, como el neuropéptido I, por ejemplo. Son sintetizados en el soma de la neurona y son transportados desde el soma hacia la terminal axónica por flujo exoplasmático. Esto se lo pueden preguntar, por eso lo menciono. Y llegan a la terminal axónica donde son almacenados gránulos específicos, vesículas. Y la entrada del calcio hace que esos gránulos o vesículas terminen fusionándose con la membrana plasmática, liberando el neurotransmisor a la hendidura sináptica, ¿cierto? ¿Cómo ocurre eso? El calcio activa una proteína que se llama calmodulina, que es uno de los tantos segundos mensajeros que ustedes vieron. Esa proteína calmodulina activa ciertas quinasas, ciertas proteínas que fosforilan otras proteínas, y puede modular la activación de una serie de proteínas que son estas, las proteínas de transporte y fusión vesicular. No es necesario que las conozcan ahora de memoria, sepan que existen, sepan que tienen importancia farmacológica y toxicológica, pero no les vamos a tomar esto con detalle, digamos, los nombres de las proteínas de transporte vesicular. Sepan que son proteínas que involucran el transporte de la vesícula acoplado al citoesqueleto. Piensen que toda la célula en el interior está
atravesada por una malla de proteínas que forman el citoesqueleto, que no son estáticas, sino que son móviles, y tienen una función que permite el transporte vesicular justamente asociado a esas proteínas del citoesqueleto. Y estas proteínas permiten acoplar la vesícula a esas proteínas del citoesqueleto, transportarla hasta la membrana presináptica y fusionarla, porque son dos membranas lipídicas, dos bicapas lipídicas, tanto la vesícula como la membrana plasmática, obviamente, y esas dos membranas lipídicas se tienen que fusionar. Entonces, estas proteínas que median la fusión de las vesículas permiten que se fusionen ambas membranas y se liberen del neurotransmisor a la hendidura sináptica. Hay toxinas, por ejemplo, que bloquean o estimulan las funciones de estas proteínas. Si la bloquean, impiden la liberación de neurotransmisores. Si la estimulan, generan una liberación masiva de neurotransmisores. En ambos casos va a ocurrir una señal patológica. O no va a llegar la señal a la segunda neurona, o va a llegar en forma demasiado intensa, mucho más de lo necesario. Por ejemplo, la toxina de la viuda negra justamente estimula la liberación masiva de vesículas de esta manera, activando esta fusión de vesículas por la membrana y genera una liberación masiva de neurotransmisores. Por eso genera una activación descontrolada de neuronas y de células musculares y se manifiesta con la clínica que tiene. Pero esto solo lo menciono como para que sepan por qué a veces hacemos énfasis en estas cuestiones. No porque ahora querramos que le presten tanta atención a los nombres de estas proteínas. Hay muchos más ejemplos de utilidad clínica, después los van a ver. El neurotransmisor, una vez que se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana presináptica, se libera de la hendidura sináptica y se tiene que unir a un receptor. Eso tiene que ocurrir siempre. Todo el mecanismo de transmisión de señales implica un mensajero y un receptor. Y el receptor tiene que transducir la señal transmitida por el neurotransmisor a la célula postsináptica. Esa transducción puede implicar que el receptor abra un canal y genere un cambio de potencial en la membrana postsináptica, o que el receptor, por ejemplo, esté unido a una proteína que funcione como segundo mensajero, como la proteína G, por ejemplo, que ustedes vieron. La proteína G, por ejemplo, puede estimular, por ejemplo, la función de la enzima de hilato ciclasa, generar AMP cíclico, y a través de eso generar toda una cascada que amplifica la señal y que lleva a la activación o a un cambio de función de la célula postsináptica. Otro mecanismo dijimos que es la apertura de canales, y esos canales pueden ser cationes o aniones. En el caso de que sean cationes los que se abren en la membrana postsináptica, se va a generar, ¿se acuerdan que hoy dije yo los potenciales locales le cambiamos el nombre dependiendo de dónde ocurran? Acá, por ejemplo, se van a generar estos potenciales transitorios, cambios de potencial. No, acá no lo tengo graficado. Esto es solamente la liberación de neurotransmisor en hendidura sináptica. Lo tenía en otro gráfico, acá. Acá lo tengo graficado. El neurotransmisor va a generar un cambio de potencial en la membrana postsináptica que es local. Es un potencial local. Y puede ser despolarizante o hiperpolarizante dependiendo de si lo que se abren son canales de cationes o canales de aniones. Si se abre un canal de cationes como el sodio, se va a generar una despolarización de la membrana postsináptica que va a generar un potencial local, graduado, o sea que cuanto más neurotransmisor esté interactuando con el receptor, más intensidad va a tener el cambio de voltaje del potencial postsináptico. Es graduado, es relación directa y estímulo con cambio de amplitud de potencial, lo que decíamos hoy. O sea, esto es un potencial graduado electrotónico, igual que los que vimos hoy, con la particularidad de que como ocurre en la membrana postsináptica, le llamamos potenciales postsinápticos. Y si es despolarizante, por ejemplo, por ingreso de sodio, le llamamos potencial postsináptico excitador. Y si es hiperpolarizante, si es hiperpolarizante, como en este caso, por ingreso de cloro a la membrana postsináptica, va a generar una hiperpolarización, igual que vimos hoy con los potenciales graduados. Y esa hiperpolarización le llamamos potencial postsináptico inhibidor. O sea, excitador cuando es despolarizante, inhibidor cuando es hiperpolarizante. Esto es lógico. Se llama excitador cuando es despolarizante porque acerca la membrana postsináptica al umbral de descarga. ¿Se entiende? Inhibidor se llama, o inhibitorio, porque cuando ingresa cloro, por apertura de canales de cloro asociados a ciertos receptores, se genera una hiperpolarización de la membrana y eso lo aleja del potencial umbral en el cual esa membrana se activa. ¿Entienden?
Por eso se llama inhibitorio. ¿Y qué ocurre? Supongamos, esto que está acá, donde está este rayo rojo, es la terminal axónica. Esto es otra terminal axónica, esto es otra terminal axónica, esto es obviamente un soma de una neurona, eso es una aclaración que no tiene mucho sentido, y todo lo que parten son dendritas, especializaciones dendríticas. Cada vez que llega un potencial de acción a estas terminales axónicas, se liberan neurotransmisores en estas terminales axónicas que generan potenciales postsinápticos excitatorios en esas especializaciones dendríticas, ¿cierto? Y acá lo tenemos graficado. El que está en verde acá arriba, por esta terminal axónica, está graficado acá, es un potencial local, graduado, despolarizante, que se llama potencial postsináptico excitatorio, como dijimos. Este es de esta otra terminal axónica y este es de esta otra terminal axónica. Esos son todos potenciales locales que ocurren en las dendritas. ¿Se va a generar un potencial de acción en estos sitios? ¿Se puede generar ahí el potencial de acción en esos sitios si la despolarización supera, por ejemplo, los menos 65 milivoltios, los menos 60 milivoltios o lo que sea? ¿Se puede generar un potencial de acción acá, en la especialización sináptica, digamos, de la dendrita? ¿Por qué no se puede generar un potencial de acción ahí? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué ahí no? Bien, perfecto, perfecto. Esto es una cosa que ustedes lo deben haber visto, pero yo lo refuerzo porque les pueden preguntar y no se tienen que confundir con esto. En estos lugares, que son especializaciones postsinápticas, como las dendritas, solo hay canales que son sensibles a ligandos, como los neurotransmisores, pero no hay canales sensibles a voltaje en esos sitios. Entonces, lo que va a ocurrir son cambios de potencial que sean graduados y que tengan una caída en el espacio y en el tiempo. O sea que a medida que nos alejemos de este lugar, de este sitio específico, si yo lo mido más lejos, voy a medir un cambio de potencial menor, porque son potenciales graduados que caen en el espacio y en el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Si yo genero varias despolarizaciones de las membranas adyacentes de las dendritas, por muchos de estos potenciales se pueden sumar. O sea, esta neurona que descarga, despolariza esta parte de la membrana de la neurona, esta despolariza esta parte y esta despolariza esta parte, pero como son partes bastante próximas en espacio, es una representación esquemática, piensen que es mucho más complejo la realidad, pero como son partes muy adyacentes en el espacio, esos cambios de potencial se suman entre sí. Y si se alcanza a despolarizar esto que se llama cono axónico, el origen del axón, que ahí sí hay canales de sodio dependientes de voltaje, si se alcanza a despolarizar lo suficiente esta parte de la estructura de la neurona, como para reclutar todos los canales de sodio que están en esa región, o sea que se alcanza el umbral en esta región en el cono axónico, ahí sí se va a generar un potencial de acción que va a ser transmitido a lo largo de todo el axón, de la neurona postsináptica. ¿Se entiende? Esto es lo que ocurre, se vieron cuando ustedes estudian vías de la sensibilidad, vías que dice la primera neurona tiene el soma en tal lado, hace sinapsis con la segunda neurona que está en el tallo encefálico. Lo que ocurre en cada uno de esos puntos es esto. Ocurren estímulos graduados de la segunda neurona que se van sumando entre muchas neuronas aferentes a esa segunda neurona, que si alcanzan la intensidad suficiente como para generar un cambio umbral de despolarización en el cono axónico, van a despolarizar a la segunda neurona. Y esa segunda neurona va a transmitir hasta la terminal sináptica de esa neurona y va a activar, si alcanza la intensidad junto con otras neuronas que sean aferentes a la tercera neurona, va a activar la tercera neurona. ¿Se entiende? Así como hay suma espacial entre varias descargas adyacentes en espacio, también puede haber suma temporal. ¿Qué significa? Que si llega un potencial a una parte de la membrana y genera un potencial local, y rápidamente llega otro potencial a esa parte de la membrana, que genera otro potencial local en el tiempo, muy próximo en el tiempo, también se pueden sumar. Y esa suma también puede hacer que se despolarice y el axón alcanzando el umbral y generando potencial de acción en la neurona postsináptica. ¿Entiendes? Esto es suma de potenciales postsinápticos. Se pueden sumar tanto los despolarizantes como los hiperpolarizantes. Si se suman los despolarizantes nos van a acercar cada vez más al umbral.
Si se suman los hiperpolarizantes, nos van a alejar cada vez más del umbral. Si yo tengo una neurona que genera un estímulo de la membrana postsináptica despolarizante y genera un potencial que aproxima a la membrana del cono axónico al umbral, pero otra neurona me está generando un estímulo negativo, o sea, me está generando un potencial postsináptico inhibitorio, por ejemplo, abriendo canales de cloro. Vamos a ponerle nombre si quieren. Esto podría ser un neurotransmisor excitatorio como el glutamato, que estimule una segunda neurona generando la apertura de canales de sodio. El glutamato tiene un receptor que está acoplado a un canal de sodio, permite el ingreso de canales de ion sodio y una despolarización local de esa región de la membrana. Si en una región adyacente, sea tanto en tiempo como en el espacio, como vimos hoy, hay un axón que libere otro neurotransmisor como el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que tiene un receptor que está acoplado al canal de cloro y permite una corriente de cloro hacia dentro de la célula. Ese ingreso de cloro va a generar una hiperpolarización que me va a bloquear todo lo que se había despolarizado gracias al neurotransmisor excitatorio. Esto es un mecanismo que es la suma de un potencial postsináptico excitatorio con un inhibitorio que me termina anulando parte de la despolarización que yo había conseguido. ¿Se entiende? Me la aleja del umbral, esa inhibición que genera el potencial inhibitorio. Esto se llama inhibición postsináptica. Es un mecanismo que se llama inhibición postsináptica. ¿Se entiende? Si hay una inhibición postsináptica es porque hay una presináptica. La presináptica sería generar un potencial hiperpolarizante en la terminal axónica que está previa a la sinapsis. Vieron que dijimos que acá había varias terminales axónicas que terminaban en una neurona postsináptica. Si yo, no me anda muy bien el mouse, perdón. Acá apareció la flecha. Si en esta terminal presináptica yo tuviera otra neurona que me estuviera generando una despolarización y me estuviera impidiendo que se despolarice lo suficiente para que ingrese calcio y libere el neurotransmisor, me estaría bloqueando la liberación del neurotransmisor, ¿se entiende? En ese caso eso se llama inhibición presináptica. Sepan que existen estos mecanismos. Todos estos mecanismos actúan en conjunto en la fisiología. Vieron que hoy cuando yo mostré el corte de un nervio mixto, vieron que estaba formado por centenares de axones. Y en esos axones se transmiten informaciones que muchas veces convergen en una segunda neurona de la vía, y luego hay convergencia en una tercera neurona, y en cada una de esas convergencias se producen estos mecanismos de suma e inhibición. De suma y inhibición, sí digo bien. Y permiten en parte mecanismos como la localización. Porque ustedes cuando estudian sensibilidad, que lo van a ver en el siguiente taller del curso, van a ver que hay mecanismos que permiten la localización de un estímulo como la inhibición lateral. Y esa inhibición lateral depende de mecanismos como la divergencia y la convergencia, obviamente, y de mecanismos que operan a este nivel, a nivel de inhibición, por ejemplo, postsináptica, liberando un neurotransmisor inhibitorio. ¿Entienden? Después lo van a ver este tema aplicado cuando lo apliquen, por ejemplo, a las vías de la sensibilidad. ¿Sí? La inhibición presináptica se basa en, no sé si tengo el gráfico, se basa en, supongamos que esta es la terminal axónica que va a liberar un neurotransmisor excitatorio como el glutamato. Si yo sobre esta terminal axónica tuviera la terminal axónica de otra neurona, ¿se entiende? En la neurona presináptica tuviera la terminal axónica de otra neurona que libera, por ejemplo, GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio que genera corrientes hiperpolarizantes. El frente de polarización que viene a la terminal axónica por los potenciales que se transmitan y que trate de generar una despolarización que permite el ingreso de calcio y la liberación del neurotransmisor, va a estar anulado ese frente de polarización por una hiperpolarización de la membrana que me pueda generar la liberación del GABA en forma presináptica. ¿Entienden? Entonces el GABA me va a estar bloqueando la liberación del neurotransmisor, de la neurona presináptica. Por eso se llama inhibición presináptica. ¿Entienden? No me di cuenta que me faltaba el gráfico de eso. Tendría que haber puesto para verlo mejor. Pero el mecanismo es ese, es justamente generar un potencial hiperpolarizante en la membrana presináptica que impida la liberación del neurotransmisor. Sí, estoy mirando si ustedes estaban mirando si por casualidad no tenían algún rincón. Cuando yo voy a tener una sesión en la membrana y después
voy a identificar esa otra. Y la otra. ¿En qué caso? Cuando se liberan los recursos inhibitorios. Ujú. Voy a querer hacer un potencial excitatorio para el individuo después. Porque hay, o sea, varias neuronas operan sobre una segunda neurona en forma complementaria. Piensen que a nivel del sistema nervioso central hay circuitos complejos, en los cuales operan circuitos excitatorios e inhibitorios sobre las mismas neuronas blanco. Entonces, una vía puede quizás querer estimular una neurona blanco de un sistema de neuronas para generar una señal hacia adelante, digamos. Y otra vía me puede intentar bloquear esa señal. Por ejemplo, hay muchas vías del sistema nervioso central que operan a través de neurotransmisores como el GABA, que justamente generan inhibición de funciones específicas que serían excitatorias, digamos. Muchas de las cuestiones de inhibición del dolor, de inhibición de la liberación de reflejos, a nivel de la médula funciona con otro neurotransmisor que es la glicina, no con el GABA. Pero estos mecanismos de inhibición, o ustedes estudian ganglios basales, los circuitos de ganglios basales, o estudian muchos sistemas que están regulados por sistemas que operan simultáneamente, van a ver que es necesario que haya circuitos activadores, circuitos excitatorios y circuitos inhibitorios que operan sobre un mismo sistema de neuronas. ¿Entienden? Es difícil mencionarlo sin dar ejemplos más complejos, pero es necesario que existan estos mecanismos para regular la activación de segundas neuronas. Si no, todo lo que operaría sobre segundas o terceras o cuartas neuronas de una vía compleja sería mecanismos excitatorios. No habría forma de impedir esos circuitos. Hay muchos circuitos que funcionan con mecanismos que lo contrarregulan, y esa contrarregulación depende de circuitos inhibitorios. El ejemplo más fácil de entender de esto es en la médula, por los reflejos. Las interneuronas de la médula que contienen glicina, ustedes vieron que los reflejos pueden operar con activación de músculos agonistas e inhibición de antagonistas. Y mucha de esa regulación depende de interneuronas inhibitorias que liberan un neurotransmisor que es la glicina. La glicina opera de esta forma, o sea, opera inhibiendo a la motoneurona efectora que le da eferencia, inerva ese grupo muscular que tiene que ser inhibido, por ejemplo, el grupo antagonista en un movimiento específico. ¿Entienden? Si yo no opero de esa manera inhibiendo al antagonista, es como que no puedo hacer un movimiento coordinado, porque estoy activando al agonista, pero no estoy inhibiendo al antagonista. ¿Entienden? Es una forma fácil, porque los reflejos son más fáciles de entender, que son más simples. Los circuitos que operan el sistema nervioso central son bastante más complejos. Pero después cuando lo vean con Juan Jairala van a ver varios ejemplos de esto, seguramente. Bueno, y una vez que se libera el neurotransmisor, sea como sea, hay que apagar esa señal. Porque imagínense lo que decíamos hoy, una señal que se activa tocando un touchpad en una computadora. Si el touch solamente se pensaría que yo toco, pero esa señal nunca se apagaría, es como que la señal que llegaría al procesador es que siempre se está tocando el mismo punto. Hay que en algún momento dar una señal de apagado. Si una terminal axónica libera el neurotransmisor y ese neurotransmisor seguiría actuando en la membrana postsináptica, seguiría generando procesos que favorecerían la activación de la neurona postsináptica y no se podría apagar rápidamente la señal, que es lo que es necesario para que la señal se pueda transmitir en pulsos cortos, digamos, para poder codificar la información de esa manera. Después lo vamos a ver. Entonces es necesario apagar la señal que emite el neurotransmisor. Y eso se puede hacer de distintas formas. Recaptando el neurotransmisor en membrana presináptica, la neurona presináptica, eso opera por ejemplo, con la catecolamina, con la serotonina, que tienen mecanismos de recaptación. Y esa recaptación puede llevar a que se recicle, se vuelva a utilizar o a que se degrade. Pero de cualquiera de los mecanismos corta la señal de esa recaptación. También puede ocurrir que ese neurotransmisor sea incorporado a la neurona postsináptica y sea degradado a la membrana postsináptica, o que sea directamente degradado, liberado del receptor y degradado por una enzima directamente a medida que lo libera del receptor, como ocurre con la acetilcolina. Que la acetilcolinesterasa lo libera y la degrada directamente en la membrana postsináptica. Cualquiera de estos mecanismos que se bloqueen o que no funcionen van a modificar la intensidad de las señales transmitidas en la sinapsis. Y esto tiene también importancia clínica y farmacológica. Nosotros a veces, para potenciar
la neurotransmisión por neurotransmisores específicos, por ejemplo por serotonina o por dopamina, usamos inhibidores de la recaptación de esos neurotransmisores, que se usan clínicamente. Hay varios antidepresivos que funcionan de esta manera. Son inhibidores de la recaptación, por ejemplo, de serotonina. Entonces hacen que la serotonina permanezca más tiempo en la hendidura sináptica y la activación que hace la neurona postsináptica es de mayor intensidad y mayor duración. ¿Entiendes? Es una forma de amplificar esa señal. Lo mismo ocurre con inhibidores de recaptación de dopamina, que pueden amplificar la señal dada por este neurotransmisor en ciertos circuitos que dependen de la dopamina en el sistema nervioso. Después lo van a ver con más detalle. Sí. ¿Cómo? Para el neurotransmisor, sí. O sea, cada neuroreceptor es específico de un neurotransmisor. Puede ser que haya dos sustancias que puedan operar con el mismo receptor, porque los receptores obviamente tienen las mismas características que todos los sistemas que ustedes estudiaron que funcionan como enzimas. O sea, tienen un sitio de unión al ligando, y ese sitio de unión al ligando puede unirse a otra sustancia muy parecida a ese ligando. Eso si se acuerdan que con las enzimas le llaman inhibición competitiva. ¿Se acuerdan? Y también tienen sitios de unión a otras sustancias que lo regulan. En el caso de las enzimas, ¿se acuerdan que ellos le llamaban regulación alostérica? Los receptores también pueden ser modificadas la función por unión de otras sustancias en un lugar distinto del sitio de unión al ligando. Pero hay ligandos que pueden competir por un mismo receptor. Por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina pueden usar el mismo receptor. Entonces, uno tiene más afinidad para una isoforma, otra tiene más afinidad para otra, pero pueden usar los mismos receptores. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, la adrenalina no puede señalizar a través del receptor de serotonina, porque hay especificidad. El receptor de serotonina no une adrenalina, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, hay receptores específicos para cada tipo de neurotransmisor, para la membrana postsináptica. Y dijimos que había receptores que eran acoplados a canales iónicos, regulados por ligando, que se llaman receptores inotrópicos, y receptores acoplados a otros segundos mensajeros como la proteína G, que se llaman receptores metagotrópicos. Y un mismo neurotransmisor puede tener de los dos tipos. Por ejemplo, el GABA tiene un receptor metagotrópico y uno inotrópico. El que es inotrópico es el que está acoplado a un canal de cloro, que es donde operan muchos fármacos, como incluso el alcohol, opera a través de ese receptor. El alcohol etílico. El glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, también tiene receptores metagotrópicos e inotrópicos. Cada uno tiene una denominación específica. Y a su vez hay varias isoformas. ¿Se acuerdan que isoformas son varias formas alternativas de una proteína que se pueden producir o por genes homólogos o por splicing alternativo? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Y otro ejemplo, por ejemplo, la acetilcolina, dijimos que era degradada en la membrana postsináptica. En el caso de la acetilcolina hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa que la degrada la acetilcolina en la membrana postsináptica. Es importante porque también existen tóxicos que bloquean la acción, y hay un fármaco que también usamos, por ejemplo, anestésicos, que bloquean la acción de esta enzima y modifican la neurotransmisión de este tipo. O sea, mediada por acetilcolina. Eso no es necesario que ustedes conozcan eso en la implicancia ahora farmacológica y toxicológica, pero por eso es que hacemos énfasis a veces en estos mecanismos. Bueno, acá algunos de los neurotransmisores que estaría bueno que ya vayamos conociendo en primer año. La acetilcolina, esos son los receptores que dijimos. El nicotínico es el que es inotrópico, que está acoplado a un canal de sodio. El muscarínico es metagotrópico, que hay distintos tipos de muscarínico de M1 a M5. La dopamina, tiene todos los receptores de la dopamina, todos son metagotrópicos, no tienen receptores inotrópicos. O sea, todos están acoplados a una proteína G, los de la dopamina, que puede ser GS o GI, ¿se acuerdan del segundo mensajero? Eso. Igual van a tener una clase con Pablo Arias, que van a repasar todo esto de los segundos mensajeros, así que no se preocupen. O sea, yo se lo menciono acá, pero lo van a repasar con él. El GABA, el ácido gamma-aminobutírico, tiene receptores inotrópicos y receptores que son los GABA A, si no me equivoco, y los GABA B, que son metagotrópicos. El glutamato tiene también de ambos tipos de receptores. No tienen que saber cada receptor específicamente la acción que tiene dentro de la célula postsináptica en cuanto a segundos mensajeros, pero de a poco lo van a ir incorporando. O sea, no es necesario que todos lo sepan ahora, pero después van a ver que hay algunas cosas que tienen implicancia médica importante y las van a ir estudiando. Por ejemplo, van a ver que, por ejemplo, los receptores de noradrenalina
la acción sobre los segundos mensajeros que tienen, nosotros la modificamos tanto a través del sistema nervioso autónomo como farmacológicamente. Entonces es importante conocer que los receptores de adrenalina, por ejemplo, los beta-adrenérgicos, actúan a través de una proteína G, ¿se entiende? Y los alfa también, pero de otro tipo de proteína G. Pero eso no es necesario que lo sepan todo de una hora, sino que lo van a ir incorporando de a poco a la carrera, a medida que lo vayan necesitando, ¿se entiende? Si sepan los neurotransmisores, por lo menos estos que son los más conocidos, sepan que tienen receptores específicos, algunos o anales iónicos, otros asociados a proteínas G. Ahí lo tienen por código de colores, pero lo pueden buscar en todos los textos que están en estas tablas. Y sepan químicamente los tipos de neurotransmisores. Eso es algo que, si bien no va a modificar tanto la deducción de la fisiología siempre, en algunos casos sí, no siempre, pero es algo que tienen que saberlo. Tienen que saber químicamente cada neurotransmisor, cada hormona que estudian, tienen que saber químicamente qué es, cómo se sintetiza, qué es, de qué deriva. Eso lo tienen que saber. O sea que si ahora incorporan, por ejemplo, estos 2, 3, 4, 5, 6, 7 neurotransmisores, estos 7 sepan químicamente qué es cada uno. Lo mismo que cuando estudian alguna hormona nueva, estudian la hormona de esteroides, sepan los esteroides a qué grupo químico pertenecen. Vayan a medida que vayan estudiando cada mecanismo de señalización, estudiando químicamente cómo se sintetiza, a qué grupo pertenece. Bueno, volvemos a cómo se codifica la información para entender un poco cómo funciona todo esto. Para que cuando ustedes vean ahora la semana que viene, creo que es, ¿cuándo es el siguiente taller? La semana que viene. Cuando vean el siguiente taller mecanismos sensoriales con Juan, que entiendan esto de que lo que vimos hoy, cómo se aplica a los mecanismos sensoriales. No vamos a detallar ahora cómo funciona la traducción de un receptor sensorial, porque eso lo van a ver con Juan, justamente en esa clase. Pero yo lo que quiero que pensemos ahora es por qué es importante codificar la información de esta forma, cuál es la forma que utiliza el sistema nervioso. Piensen una porción de piel específica en la cual se aplica un estímulo. El estímulo podría ser, por ejemplo, una lapicera tocando una parte específica de la piel y ejerciendo presión. Cuando ejerza presión sobre ese punto de la piel va a activar receptores de distinto tipo. Por ejemplo, receptores asociados a folículo piloso funcionan con transmisión a través de fibras C amielínicas, las que dijimos hoy, que son las que más lento conducen. Y este tipo de receptores son de adaptación rápida. También se van a activar receptores que sensan estímulos mecánicos precisos, como los corpúsculos de Pacini, por ejemplo, que son básicos, o sea, sensan los cambios de presión, el comienzo de la presión y el final de la presión, pero fíjense que acá está graficado, lo van a ver igual cuando vean fisiología sensorial con Juan, la flecha esta me desaparece y no vuelve. Este es un estímulo mecánico, esta es la intensidad del estímulo que se sostiene. Es como una presión, por ejemplo, con una punta de una lapicera sobre una porción de la piel que se sostiene durante unos segundos, podríamos decir, y luego se libera. Fíjense que durante esa presión se activan receptores, como los corpúsculos de Pacini, por ejemplo, que generan transmisión a través de fibras gruesas, mielínicas, que corresponden a la sensibilidad epicrítica, que van a ver con Juan, que transmiten señales, impulsos. Estas líneas verticales son potenciales de acción. Cuando se grafican en una fibra los potenciales de acción, se grafican así, son espigas. Fíjense que se generan espigas ante el comienzo de la presión. Si lo pudiera similar con el mouse sería... ante el comienzo de la presión se generan espigas. Bueno, ustedes lo ven. Ante el comienzo de la presión y cuando se libera la presión se generan espigas, pero mientras se sostiene, cae la frecuencia de potenciales. Otro tipo de receptores acoplados a fibras que son gruesas todavía, pero de menor calibre, las fibras A delta, asociadas a los folículos pilosos, transmiten en forma con mayor frecuencia los cambios de intensidad del estímulo. ¿Se entiende? Y eso está graficado con esos potenciales ahí en forma de espiga. Y las fibras asociadas a folículos pilosos, las más fibras finas y amielínicas, transmiten más espaciadamente, menos precisamente, y es como que cada tanto largan alguna espiga, digamos. No es que marcan bien el comienzo y el final del estímulo.
Esas son las que corresponden al tacto más grosero, digamos, al tacto protopático. Fíjense que una vez que ingresan todos los cuerpos neuronales de todas las neuronas sensoriales, ustedes saben que están en el ganglio de la raíz dorsal. Esta es la pregunta que siempre hacemos y tienen que saber. Siempre la primera neurona, independientemente de la vía que correspondan, y si son fibras gruesas o finas, siempre la primera neurona tiene el ganglio de la raíz dorsal. Pero fíjense que las fibras gruesas entran por la raíz dorsal y viajan por la columna dorsal hacia el bulbo, donde hacen sinapsis con la segunda neurona, que son los núcleos de Golgi y de Bruda, ¿se acuerdan? De la sensibilidad epicrítica. En cambio, las fibras finas, que vienen del folículo piloso, van a activar la segunda neurona dentro del asta dorsal de la médula. Ahí va a estar la segunda neurona y van a corresponder al sistema anterolateral, del tacto grosero, y de la sensación de calor, temperatura también, ¿se acuerdan? El sistema anterolateral. Pero todas estas fibras forman ese nervio. Fíjense que es un paquete de fibras que componen las fibras que están presentes en el nervio mixto, ese que hicimos el corte hoy, vimos que estaba compuesto por centenares de axones. Y la información se va a codificar, entonces, la información que transmite la primera neurona y que te tiene que pasar a la segunda neurona, se va a codificar en la frecuencia, como ustedes ven ahí, en la frecuencia de espigas. O sea, así como el trackpad de la computadora y todos los periféricos codifican la información, hacen la matriz, esa que vimos hoy, la matriz en dos dimensiones, identifican dónde se hace presión, codifican eso en un valor que corresponde a esa matriz y lo codifican después en binario y se lo envían al procesador para que el procesador después lo postprocese, por eso se llama procesador, y identifique el punto específico donde se hizo presión. Acá en este caso se va a mandar la señal a través de varias fibras con distintas frecuencias de potenciales a las segundas neuronas de la vía y a las escalas posteriores de la vía hasta la corteza. Y se va a codificar así, en frecuencia de potenciales, en frecuencia de espiga. Por eso es importante que la sinapsis pueda mantener la fidelidad de este tipo de codificación de la información. Por esto es que la sinapsis tiene que apagarse luego de que se transmita la información a la neurona postsináptica, tiene que apagarse esa señal. Esto es lo que decíamos recién, un estímulo de acuerdo a la intensidad puede codificar la información de intensidad. En el receptor va a corresponder a un potencial local, graduado, que a mayor intensidad, mayor va a ser la despolarización del receptor, de la terminal especializada. Pero esa despolarización del receptor va a generar, si se alcanza el umbral, una serie de potenciales de acción en el axón de la neurona aferente, sería. ¿Se entiende? Y esa información se va a codificar en el axón en frecuencia de potenciales. O sea, yo en el receptor no necesito frecuencia de nada, porque el potencial del receptor es graduado. A mayor despolarización, a mayor intensidad de estímulo, mayor despolarización. Pero yo después en el axón de la neurona aferente voy a codificar la información, por ejemplo, en frecuencia de potenciales. Un estímulo leve genera una frecuencia de potenciales baja. Un estímulo fuerte genera una frecuencia alta. Y eso se va a transmitir a la segunda neurona, a la tercera, hasta la corteza, somatosensorial. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene distintas formas de codificar la información, así como los periféricos de la computadora codifican para el procesador de la computadora. Podemos codificar la información en frecuencia de espigas, eso es lo más simple de entender, que es lo que vimos recién. Podemos codificar la información que se transmite a través de los nervios en lo que se llama osciladores de fase, o sea, a través de oscilaciones de frecuencia, o sea, una secuencia de impulsos que se continúen en una secuencia, luego una pausa, otra secuencia, es otra forma de codificar, o lo que se llaman estallidos de espigas, o sea, que son secuencias muy frecuentes de espigas. ¿Vieron como acá que hicieron un estímulo intenso que genera esa frecuencia tan alta de espigas, de potenciales? Se puede hacer secuencias así de alta frecuencia, que se llaman en estallidos de espigas, y que luego sean continuadas un periodo sin señal y luego otro estallido de espigas. Es otra forma de codificarle la información a las neuronas que pertenecen a segmentos cada vez más superiores de las vías. Y otra forma de codificar la información que se empezó a usar ahora para cuando se quiere simular las redes neuronales, que no tiene que ver con la frecuencia, sino con el tiempo hasta la primera espiga.
O sea, desde que se produce un estímulo hasta que llega la primera espiga, es una forma de codificar la información también. Que no es tan frecuente en la mayoría de los órganos sensoriales que estudiamos nosotros, pero es otra forma que usa el sistema nervioso también para poder codificar información. Entonces, vamos a integrar todo, para que ustedes cuando estudien vías sensoriales lo puedan entender, lo puedan pensar de esta manera. O sea, cuando ocurre un estímulo en un receptor, sea la piel, o sea la retina, o sea la célula ciliar del oído interno, o sea cualquier receptor sensorial, en ese receptor se va a generar un potencial local, electrotónico, graduado, directamente proporcional a la intensidad del estímulo, que obviamente va a codificar la intensidad del estímulo en amplitud de potencial, porque va a ser un potencial graduado electrotónico, ya potencial del receptor o potencial generador. Si ese potencial que se genera en la especialización receptora alcanza la intensidad suficiente para despolarizar el primer nódulo de Rambier de la neurona aferente, donde están los canales de sodio voltaje dependiente, se va a generar un potencial de acción que se va a transmitir a lo largo de todo el axón hasta la terminal axónica donde se hace sinapsis con la segunda neurona. Eso por todos los mecanismos que vimos hoy, que pueden operar en axones mielinizados o no mielinizados, con distintas velocidades de conducción. Y esa señal va a ser transmitida luego a través de la sinapsis y los potenciales posinápticos que ocurren en la membrana posináptica a la segunda neurona. Y así hasta llegar a la tercera neurona, a la cuarta neurona y hasta llegar a la corteza. ¿Se entiende? En cada segmento se va a codificar la información así. Entonces piensen que es una secuencia. Potencial graduado en el receptor, potenciales de acción en el axón, potenciales, perdón que le estoy dando la foto, potenciales graduados de la sinapsis, potenciales de acción de nuevo en la neurona posináptica, hasta llegar a la siguiente sinapsis, de nuevo potenciales graduados en la membrana posináptica, de nuevo potenciales de acción, y así hasta llegar a la corteza. Entonces, se tiene que codificar la información en frecuencia y en todos los mecanismos que vimos hoy de codificar la información de una manera que llegue en forma fidedigna a las neuronas de la corteza, que son las que van a hacer el procesamiento, como la computadora en el caso de que recibe la información de los periféricos. ¿Se entiende? Esta forma de codificar la información serían los ceros y unos de la computadora, pero en nuestro sistema nervioso, que es lo que se trata de simular cuando se hacen las redes neuronales para tratar de simular el funcionamiento del sistema nervioso. Y la interpretación va a estar dada por la corteza, que va a identificar, esto lo van a ver también con Juan cuando vean ahora mecanismos sensoriales, pero en la corteza hay una representación de cada una de las partes del cuerpo, que corresponde al músculo de Pemke, que ustedes conocen, al músculo sensorial. Entonces la corteza va a identificar de dónde proceden esas señales que les llegan, estas codificadas de distintas maneras, de dónde llegan y de qué parte del cuerpo proceden. Por ejemplo, si se estimula la región correspondiente al pulpejo del dedo, nuestra corteza sabe que ese estímulo se produjo en el pulpejo del dedo. Y esto explica fenómenos incluso que operan, por ejemplo, en situaciones donde, por ejemplo, a un paciente le amputan un miembro y se estimula, por ejemplo, el muñón de ese paciente amputado, y la corteza interpreta que el estímulo del muñón, como se estimulan las fibras que procedían originalmente del pulpejo, por ejemplo, por un golpe de muñón, la corteza interpreta que el estímulo procede del pulpejo del dedo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Es como que si yo cortara la conexión del trackpad de la computadora del procesador, y yo la cortara, pero estimulara el cablecito que quedó cortado, lo estimulara con un estímulo eléctrico, y el procesador estuviera percibiendo como que esa señal viene del trackpad que ya no está más porque yo lo corté. ¿Entiendes? Estoy estimulando el cable que quedó cortado. Eso es el síndrome del miembro fantasma, que ocurre como un fenómeno de que la corteza interpreta el lugar de donde procede cada estímulo, dependiendo de la representación que hizo a lo largo de la evolución en la vida postnatal, de la representación de cada parte del cuerpo. Y esto es modificable. O sea, hay cierta plasticidad, o sea, se puede modificar con el tiempo. Lleva mucho tiempo y es difícil la reacomodación, la adaptación. Una persona que le amputan un miembro es difícil que se adapte y que deje de percibir ese síndrome del miembro fantasma, pero se puede conseguir. O sea, lo mismo puede ocurrir con otros fenómenos que ocurren como consecuencia de la representación somatotópica que tiene nuestra corteza de cada parte del cuerpo. Pero bueno, este es nuestro procesador de la información. Interpreta la información como se le transmite desde la periferia que se recibe de estímulos físicos.
Un pequeño paréntesis nomás para mencionar una sinapsis especializada que es la unión neuromuscular. Acá nos vamos de tema, porque estamos hablando hasta ahora de todos los mecanismos que son aferentes y que van hacia la corteza, desde la periferia hacia la corteza, como una introducción a los mecanismos sensoriales que van a ver la semana que viene. Esto es al revés, esto es diferente, o sea, acá estamos hablando de una motoneurona interactuando con una fibra muscular. Pero bueno, como es una sinapsis especializada, lo mencionamos como un detalle. En la placa neuromuscular tenemos una neurona, que es la terminal axónica de una motoneurona alfa de la médula, por ejemplo, que interacciona con la membrana de la célula muscular y forma este sitio especializado que se llama placa neuromuscular, que tiene hendiduras como la hendidura sináptica, que son invaginaciones del sarcolema de la célula muscular, y se produce, ante la llegada de un potencial de acción a la terminal de esta motoneurona, se produce la liberación de un neurotransmisor que siempre es la acetilcolina. En este caso siempre es el mismo. Se libera la acetilcolina que se une al receptor en la membrana de la placa neuromuscular. ¿Cómo se llama el receptor de la acetilcolina que está en ese lugar? El nicotínico. Siempre ese receptor, o sea, los muscarínicos que estudiamos hoy están o en sistema nervioso central, o en sistema nervioso autónomo, o en músculo liso, o en glándulas. Pero en el músculo estriado siempre está el receptor nicotínico. ¿Entiendes? Es el que está acoplado a un canal de sodio. Entonces, la unión de la acetilcolina genera la apertura de ese canal de sodio, el ingreso de sodio a la membrana de la placa neuromuscular, y genera lo que se llama un potencial local que se llama potencial de placa. Es un potencial graduado, igual que lo que estudiamos hoy. ¿Se acuerdan que ya tenemos un montón de potenciales graduados? Tenemos el potencial del receptor o generador del receptor sensorial, el potencial postsináptico, en este caso es el potencial de placa motora. Y ese potencial graduado que se genere en la placa, si se alcanza un umbral suficiente para reclutar los canales de sodio que están presentes en la membrana de la fibra muscular en forma masiva, van a generar un potencial de acción que se va a transmitir a lo largo de todo el sarcolema de la célula muscular y a través de los sistemas de túbulos T. Ustedes saben que tienen unos sistemas especializados que permiten que el estímulo ingrese y que interaccione esa despolarización con las proteínas del retículo sarcoplásmico, se libere calcio, y el acoplamiento entre el estímulo eléctrico y la liberación de calcio que permite la contracción muscular. Esto es una sinapsis especializada que está siempre entre la unión de las motoneuronas y las fibras musculares esqueléticas. Así como depende de la acetilcolina, también depende de que esa señal se apague rápidamente por la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, que si no ocurriera esta degradación rápida de acetilcolina, se producirían varios estímulos de este tipo, generando potenciales de placa motora que se podrían sumar y generar potenciales de acción y contracciones musculares bastante continuas, que se llaman mioclonías, y es lo que ocurre en uno de los síntomas a veces de una intoxicación de un pesticida, que son lo que se llaman pesticidas inhibidores de la colinesterasa, o fosfo, que bloquean la enzima colinesterasa, un tipo de pesticida, y generan, ante una intoxicación con esos pesticidas, generan este tipo de espasmos musculares y contracciones musculares involuntarias por justamente impedir el apagado de la señal que media la acetilcolina en este tipo de placa de sinapsis neuromotora. No mucho más hoy. Cualquier cosa podemos charlar ahora, o pueden después, les vamos a hacer llegar nuestros mails, nos escriben y resolvemos las dudas que tengan. ¿Alguna pregunta ahora de lo que hablamos? Sí, profe, ¿se escucha? Profe. Potencial local se puede generar en el receptor, si alcanza a despolarizar el módulo de rapidez hasta el umbral, va a transmitirse con un potencial de acción y va a llegar toda la vida hasta la corteza. Si no alcanza el umbral, no. En ese caso no, sería un estímulo subumbral que solamente podría capacitar la actividad eléctrica de la membrana del receptor, pero que no va a ser percibido por la corteza. Pero se pueden sumar, de la misma manera que los otros.
crean. Que son consecuencia de estímulos que se generan a través de la motorización, que llegan a la placa motora del circuito resfriado, pero que se liberan en un sensor y no se apagan. Entonces, un ejemplo con algo de sintonía es un ejemplo que se actúa en el tiempo. Entonces genera contracciones musculares secundarias. Eso es este caso. ¿Cuál es lo que se funcionando de otra manera? Y un montón de tóxicos que funcionan justamente modificando la liberación o decatación y el bloqueo de mediadores. En el tétano, en la toxina de tétano, bloquea la acción de la. Sí. Ahora la paso por el grupo. Acá ocurrió el curso de bases de fisiología. Sí. Bueno, yo estoy inscrita presencial, pero yo estoy con un tratamiento que no tengo como faltar. Sí. Tengo como mirar esta clase. Sí, la grabamos la clase. Ah, bueno, y puedo anotar mi nombre y Sí, la sí, sí. presencia también. Todo. Dale. Bueno, gracias. Bueno, querido, ¿todo bien? Ahora la paso por el grupo. Pero todos se van a salir siempre. Hay preguntas. No, no, todo.